En Estados Unidos ahora podrán prohibir el aborto. La puerta la abrió este viernes la Corte Suprema de Justicia, cuando 5 de los 9 jueces votaron a favor de revocar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que aplicaba para todo el país desde 1973, con el histórico caso de Roe versus Wade. Con esto la decisión dependerá de cada estado. El expresidente Donald Trump celebró el fallo, diciendo que era obra de Dios, mientras que el mandatario Joe Biden afirmó que su administración usará todos los recursos legales para oponerse. Estas posturas marcan una verdad evidente. El aborto será el tema determinante de las elecciones de medio término en noviembre, en las que los republicanos y los demócratas luchan por ganar la mayoría en el Congreso. ¿Se prohibirá el aborto en todo Estados Unidos? ¿Qué pasará con este derecho? ¿Qué tanto impactará en las futuras elecciones? Antes de responder estas preguntas, miremos primero un repaso de cómo ha sido la postura política en el país norteamericano frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Se jacta de ser el país de la libertad. Hace casi 50 años, Estados Unidos legalizó el aborto en todo el país. La histórica decisión del Tribunal Supremo de 1973 lo estableció como un derecho constitucional hasta la viabilidad, es decir, hasta el momento en que un feto puede vivir fuera del útero, que ahora se considera alrededor de las 23 semanas de gestación. Pero el caso Roe vs. Wade también suscitó movimientos antiabortistas liderados por grupos religiosos, que se fueron politizando. En 1967, Ronald Reagan fue uno de los primeros gobernadores del país en legalizar el aborto en su estado, California. Pero para ganar las elecciones presidenciales de 1980, Reagan decidió que necesitaba el voto evangélico, así que cambió su postura y se declaró contrario al aborto. No debemos descansar y les prometí que no descansaré hasta que una enmienda sobre la vida humana forme parte de nuestra Constitución. Desde entonces, los republicanos se han redoblado y el movimiento ha ganado terreno. ¿Quiere que el tribunal anule la sentencia de Roe versus Wade? Bueno, si ponemos otros 2 o quizás 3 jueces, eso sucederá. Y eso sucederá automáticamente porque estoy poniendo jueces pro vida en la Corte. Durante su mandato, Donald Trump remodeló dramáticamente la Corte Suprema y los jueces conservadores ahora son la mayoría. Con los derechos reproductivos en peligro y después de darlos por sentado durante muchos años, los estadounidenses a favor del aborto se están reuniendo. Es una lucha que nos va a llevar a todos a ganar y estoy aquí para decir que no vamos a retroceder. El 61% de la población dice que el aborto debe ser legal en la mayoría de las circunstancias. Contrario a las posturas de varios de sus predecesores, el actual presidente Joe Biden no solo respalda el aborto, sino que reaccionó oponiéndose abiertamente a la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Invitó a que las protestas continuaran de manera pacífica y advirtió que su gobierno intentará encontrar las maneras para proteger el derecho. Escuchemos lo que dijo. Con esta decisión, la mayoría conservadora de la Corte Suprema muestra lo extrema que es, lo lejos que están de la mayoría de este país. Convirtió a Estados Unidos en un caso atípico entre las naciones desarrolladas del mundo. Pero esta decisión no debe ser la palabra final. Mi administración utilizará todos sus poderes legales apropiados. Pero el Congreso debe actuar y con su voto, ustedes pueden actuar. Y para analizar este tema, saludamos en Nueva York a Paula Ávila Guillén, directora ejecutiva del Women's Equality Center y abogada de los derechos de las mujeres. También nos acompaña Juliet Gómez, activista provida, abogada y directora de la organización colombiana Damas Celestes. Antes de comenzar, les recuerdo que ustedes, nuestros televidentes, también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y todos los comentarios en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook con el @France24-ES o en mi cuenta personal @MariaClaguirre. En YouTube pueden seguir nuestra señal en vivo y también los invito para que escuchen el podcast de nuestro programa. Estamos en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Participen con el numeral El Debate F24. Y ahora sí, comencemos. Quiero explicar primero un poco la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia. Y es que en 2018 el estado de Mississippi impuso
una ley que prohibía el aborto después de la semana 15. Esta decisión llegó a manos de la Corte. Allí, 6 de los 3 magistrados decidieron aprobar la ley de Mississippi. Sin embargo, 5 de los 9 decidieron tumbar además el caso Roe versus Wade, que decía que no se podía prohibir el aborto antes de la semana 23. La decisión hace que los estados definan lo que quieren hacer, que era lo que ocurría antes de 1973, y se espera que al menos 26 estados prohíban rápidamente la interrupción voluntaria del embarazo tras la nueva decisión, según un estudio del Instituto Guttmacher. 13 de esos estados tienen leyes restrictivas que entran en vigor de manera automática, como ocurre en Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur, o en menos de un mes, como pasa en 10 estados más. Todo esto hace que en la mitad del país se restrinja el aborto. Le quiero preguntar entonces y darle la bienvenida a Paula Ávila Guillén. ¿Cómo queda entonces el derecho en Estados Unidos después de que la Corte le retiró la protección legal? Pues es realmente devastador esta decisión. Es una decisión que tiene un impacto en más de 35 millones de personas, especialmente de mujeres, y que va a afectar la salud y la vida reproductiva y nuestro proyecto de vida. Creo que algo que hemos visto en América Latina, que son países que tienen restricciones, es que si realmente nuestro objetivo sería reducir los números de abortos, pues existen políticas efectivas para hacerlo, como incluye el acceso a la educación sexual, el acceso a los anticonceptivos, pero definitivamente sabemos que las prohibiciones del aborto no llevan a reducir los números de abortos, sino por el contrario, lo que crean son condiciones inseguras. Entonces, en este momento, Estados Unidos está creando un sistema de clases. Aquellas personas que tengan recursos y acceso van a poder acceder al aborto y aquellas que no, pues sencillamente van a tener que arriesgar sus vidas. Y le quiero dar la bienvenida también a Juliet Gómez. Juliet, ¿usted está de acuerdo con lo que dice Paula de que este fallo es devastador y crea un sistema de clases para abortar? Estoy totalmente en desacuerdo. De hecho, si nosotros realmente lo que entramos es hacer un análisis de la situación y lo que ha pasado, es falso lo que está diciendo cuando dice que las estadísticas demuestran que sube el número, que disminuye el número de abortos. Realmente, si hacemos un recorrido desde precisamente el fallo, desde el inicio del fallo hasta la actualidad, nos damos cuenta que los abortos incrementan. Entonces, ni educación sexual ni aborto justifica realmente aprobar el homicidio de personas por nacer. Por otra parte, decía algo de un sistema de clases y en eso sí estoy de acuerdo. Lo que pasa es que ella lo maneja con un enfoque contrario a la realidad. Lo que está sucediendo en este caso es que el aborto realmente lo que está haciendo es favoreciendo esa diferenciación de clases, por así decirlo, en el cual las personas con menos recursos están siendo asesinadas en el vientre de las mujeres. Si se analiza las clínicas abortorias o los abortorios, Planned Parenthood realmente tiene un número y un índice superior en estados en los cuales hay o mayor número de personas extranjeras o mayor número de afrodescendientes o de personas de color o de negros, no sé, diferentes opciones como los manejan, diferentes formas como los dicen, pero lo que pasa es que eso no es lo que se nota. Entonces, lo que está pasando es que se está dando prioridad a lo que realmente importa y es el principal derecho humano, el derecho a la vida, del cual se desprende la libertad que tanto se pide en Estados Unidos y a nivel mundial. Ya voy a volver con Paula y con Julia al respecto. Antes, como les decía, Roe versus Wade señalaba que no se podía prohibir el aborto antes de las 23 semanas, que es cuando se considera que el feto ya es viable. Después de eso, cada estado era libre de regular. Y en la última década, la mayoría de los estados han intentado restringir el aborto, como lo muestra este mapa con datos del Instituto Guttmacher. En ese sentido, Paula, ¿se podría decir que la Corte falló a favor de los múltiples esfuerzos estatales? ¿Y qué le respondería a Juliet, que habla de homicidio de personas al nacer? Mira, yo creo que una cosa es cuando uno habla bajo las leyes y otra cosa es lo que uno habla bajo el fanatismo. Estados Unidos es un país en donde existen el menor número de protecciones, por ejemplo, para la mujer. Es el único país en el hemisferio en donde uno está obligado a parir e ir perdón, mi hijo está acá. Uno está obligado, ven, ¿quieres salir? Uno está obligado a parir, a ir al otro día al
a trabajar. Es un país en donde no existen protecciones, por ejemplo, para la ayuda del cuidado de los niños, razón por la que está acá. Y a mí me aterra pensar en que lo que estamos haciendo en este momento es dejando a nuestros hijos con menos derechos. Este caso además tiene implicaciones muy claras que van muchísimo más allá del derecho al aborto, porque está hablando es del derecho a la privacidad, de dónde puede intervenir el gobierno y dónde no. Y ya lo dejó muy claro también el juez Thomas con su voto concurrente, que aquí no es donde van a parar. Ellos también quieren prohibir las libertades de escoger con quién tú quieres formar una familia y cómo formar una familia. Quieren prohibir los derechos a los anticonceptivos. Entonces, esto no se trata del aborto, se trata de control. El mensaje que la Corte Suprema en este momento le está enviando a las personas es que las vidas de las mujeres valen menos, que una niña que tenga 11, 12, 13 años y sea violada está siendo obligada a parir. Muchas de estas restricciones que existen en algunos de los estados están respondiendo a eso. Paula, y usted mencionaba una postura muy similar a la que tuvieron los 4 jueces de tendencia liberal que votaron a favor de mantener la sentencia o el caso Roe versus Wade. Y es que ellos alegan que no se le puede quitar los derechos a las mujeres para dárselos a los estados y que sean los estados quienes decidan qué pasa con los cuerpos de las mujeres. Juliet, ¿usted qué piensa al respecto? Yo quisiera primero que analizáramos algo, y es que esto no es tema de religión o de fanatismo, porque también existen, por ejemplo, los ateos pro vida. Siempre se tiende a llevar nuestro activismo pro vida hacia simple y sencillamente una cuestión de credos. Ok, no lo miremos desde los credos, miremoslo desde la biología. La biología es lo que realmente está en duda en este caso. La biología es lo que no se cuenta. La vida inicia en el momento de la concepción, queramos o no creerlo. Eso es una cuestión biológica. Si queremos hablar de libertades, yo también soy pro libertad. Y también considero indispensable el respeto a la libertad. Pero para que exija el derecho a la libertad, se necesita vida. Porque tengo entendido, y la verdad es una verdad de perogrullo, los cadáveres no tienen libertad. Para que podamos exigir la libertad de mujeres, la libertad de hombres, de niños, de adolescentes, de adultos mayores, lo primero que necesitamos es que el ser humano tenga vida. Si nosotros queremos realmente entrar a defender minorías, entrar a defender al ser humano, entrar a defender los derechos, lo primero que tenemos que respetar es el derecho por excelencia a vivir. Sin vida no hay libertad, y eso es lo que la Corte ha entendido y está en este momento defendiendo y está realmente poniéndose la bandera de los verdaderos defensores de los derechos humanos. Para defender a un ser humano, lo primero que hay que tener es la noción de la vida. Y para tener la noción de la vida hay que tener una noción y un conocimiento, así sea básico, de biología. Juliet, y usted habla e insiste en el derecho a la vida y la libertad. Sin embargo, en este debate del aborto, la gran pregunta es el derecho a la vida de quién, si de la persona gestante o del feto. En este caso, le quiero preguntar a Paula, ¿qué pasa después de esta decisión de la Corte cuando el embarazo es producto de una violación sexual o de un incesto, o cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la madre? ¿Se podrá abortar en esas circunstancias? Pues mira, van a haber muchísimos casos en los que sencillamente no se puede abortar, van a haber muchísimos estados en los que eso va a ser imposible y va a ser, además, van a crear condiciones en las cuales las mujeres que incluso tengan pérdidas naturales de sus embarazos van a tener que explicar cómo eso no fue un aborto. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en casos como los del Salvador y lo que hemos visto en América Latina. Entonces, esto tiene afectaciones incluso para embarazos deseados y creo que las implicaciones de la vida siempre van de la vida de quién y quién tiene que decidir sobre nuestras vidas, nuestros proyectos de vidas y nuestros futuros. Si realmente quisiéramos concentrarnos en reducir los números de abortos, nos concentramos en reducir los números de embarazos no deseados. Y le quiero preguntar a Juliet una pregunta que plantea Paula, y es ¿quién puede decidir sobre ese derecho a abortar y sobre ese derecho a la vida? Bueno, yo creo que tenemos que entender que con la decisión que tomó la Corte ya no podemos hablar del derecho a abortar. El derecho a abortar no existe. Existe el derecho a la vida. Y eso sí es muy importante que lo tengamos claro y que quede marcado en la mente de todos nosotros.
el derecho a la vida es un derecho humano. El derecho a abortar es algo relativo y es algo más que va, digamos, de una u otra manera de acuerdo a los diferentes activismos y movimientos que se pueden hacer de diferentes organizaciones femeninas o feministas en diferentes países o en diferentes estados. El derecho a decidir del embrión o del feto sobre si quiere vivir, en quién recae. Eso no es algo que se está pensando. Estamos hablando de cuál de las dos vidas vamos a salvar o de cuál vida debe primar. Me pregunto, ¿dónde está la regla? ¿Dónde está el metro? ¿Cómo sabemos qué vida es más importante o qué vida es más digna? ¿Cuál es el parámetro para saber de una u otra manera qué tan merecedor es un ser humano de vivir? Tiene que ser un ser humano cuyo embarazo, cuya vida desde el vientre es deseada. Yo no fui deseada por mi padre y acá estoy. Muchos de ustedes, muchas personas que están viendo esta entrevista, puede que hayan sido personas que no fueron deseadas por sus padres, que fueron bajo una relación sexual simple y sencillamente por un momento de placer. ¿Eso los hace menos dignos de vivir? ¿Realmente una persona con una malformación congénita es menos digna de vivir porque es una persona con una enfermedad? ¿O una persona pobre es menos digna? Me van a hablar del caso de las violaciones. ¿Por qué entonces, en este caso, se persigue la vida del fruto de un delito? ¿Y por qué esa víctima está siendo perseguida para liberar de la responsabilidad al victimario? ¿Y por qué una de las víctimas, en este caso la mujer que fue abusada sexualmente, tiene que pasar por la revictimización de la práctica de un aborto? Son cosas que realmente no se analizan. ¿Por qué? Porque es que la cultura en la que estamos en este momento, tristemente, nos lleva a la celeridad, a poder obviar problemas y simple y sencillamente seguir adelante. Sale mucho más práctico evitar la vida de ese ser humano que fue producto de una violación y que puede sonar tal vez muy fea la forma en la que lo voy a decir, pero que en el momento en el que ese embrión pase a su época fetal o nazca, puede ser incluso la prueba reina de la violación. Y con eso se puede perseguir al violador y realmente se puede sancionar al victimario. Ahora, ¿cuántas personas no pueden tener hijos y quisieran adoptar? Se permite entonces, con este caso, o con mujeres que daña su proyecto de vida, un embarazo, que esas mujeres den en adopción a esos niños. ¿Por qué? Porque se está salvando la vida del menor. No se está obligando a quedarse con ese niño, a esa madre, y se le está dando la oportunidad a una mujer o a una pareja que no puede concebir biológicamente de tener a sus hijos. Realmente lo que está sucediendo en torno al aborto es más que otra cosa, digámoslo, como una especie de negocio político que realmente se está manejando para favorecer minorías y silenciar mayorías. Sí, aquí quiero preguntarle muy brevemente a Paula por dos afirmaciones que hace Juliet. Ella dice que el derecho al aborto ya no existe en Estados Unidos y que se trata de un negocio político. Muy brevemente, ¿qué piensa usted para luego continuar con más preguntas? Claro que sí, pues eso no es correcto. El derecho al aborto sigue existiendo y va a seguir existiendo en todos los estados que lo protejan. Esa no es la decisión de la Corte. Y adicionalmente creo que esa pregunta sobre cuál es el juicio político o la ponderación a la vida que tiene que tenerse en cuenta ya ha sido resuelta por los jueces en los tribunales. Se protege la vida ya formada de forma proporcional a cómo se protege la vida desde la concepción hasta el momento en que sea viable. Y ese es el juicio y el análisis que han hecho las cortes, tanto en Colombia como en México. Adicionalmente a esto, a mí me parece que es absolutamente irónico y yo no puedo compartir de ninguna forma una persona que considere que una niña de 10 años violada sea obligada a parir.
arriesgando su vida, arriesgando su cuerpo, de 11, de 12 años, o los casos de mujeres en El Salvador que tienen pérdidas naturales de sus embarazos y son sentenciadas a 15, 30 o 20 años de cárcel. Eso es algo que sencillamente va más allá de lo humano y que solo pienso personas que no tienen alma y no han podido sentirse en esas situaciones podrían pensar en apoyar. Realmente creo que si queremos apoyar a las mujeres, que si se trata de apoyar a las mujeres, existen políticas públicas que apoyan a las mujeres, existen políticas públicas en las que podamos educación sexual, acceso a anticonceptivos, apoyo a aborto legal y seguro lo más rápido que se pueda, apoyo a posaborto, ayudas a las mujeres para que puedan tener derechos a la maternidad, no ser obligadas a parir y tener que ir a trabajar al otro día, a que podamos tener acceso a servicios para poder tener que nuestros hijos puedan asistir a colegios, a jardines, a ayudas. Pero las mismas personas que se oponen al aborto son las personas que se oponen a todas estas políticas públicas. Entonces creo que es sencillamente una hipocresía dentro de muchas de las peleas que supuestamente y de los derechos que supuestamente defienden. Y usted mencionó que en Estados Unidos quedarán algunos estados donde abortar sí será legal. Y de hecho ya se habla de que las mujeres y las personas que quieran abortar en otros estados y no puedan hacerlo podrán viajar a donde sí se lo permita. Pero en la práctica, y es una pregunta que le quiero hacer a las dos, comenzando por Paula, ¿qué tantas barreras le impone esto a las mujeres, especialmente a las comunidades más marginadas como las afroamericanas? Pues eso es exactamente lo que va a pasar y lo que dije al principio es un sistema de clases. Nosotras decimos las ricas abortan, las pobres se mueren y eso es lo que va a suceder. Las mujeres que siempre tengan recursos siempre van a abortar, independiente de cuál es el estatus legal. El estatus legal nunca ha sido un impedimento para las mujeres que tienen recursos para que aborten, pero siempre ha sido un impedimento para las mujeres que incluso tienen embarazos deseados y llegan a la clínica y se les presenta alguna complicación y no ni necesitan un aborto para poder salvar sus vidas, para las mujeres que son víctimas de violación, para las niñas, ¿sí? Entonces, lo que va a suceder es que las mujeres que son indocumentadas, muchas de ellas latinas, no van a poder viajar, van a acudir a recursos de poder manejar sus propios abortos, algunos seguros, algunos no, y van a terminar muy seguramente con consecuencias para su salud. Esto crea un impacto desproporcionado en mujeres negras, en mujeres latinas y en mujeres de bajos recursos económicos. Las ricas abortan y las pobres se mueren y esto afecta a las indocumentadas latinas, por ejemplo, es lo que dice Paula. Juliet, ¿usted qué opina al respecto? Que la mujer que no tiene un verdadero apoyo es la que aborta. ¿Qué ha pasado? Nosotros a través de un recorrido bastante grande con organizaciones conocidas a nivel mundial, como por ejemplo lo es 40 días por la vida, son organizaciones y todas las organizaciones pro vida. Le prestamos precisamente a la mujer lo que el aborto y el feminismo les quita, y es la dignidad y el apoyo. Cuando una mujer se encuentra frente a un embarazo inesperado, lo que menos necesita es ser juzgada y muchas veces eso es lo que piensan que nosotros como Provida hacemos y es todo lo contrario. Esas mujeres lo que necesitan es escuchar, saber que no están solas y es el apoyo que nosotros como organizaciones Provida les prestamos. Eso. También hay muchas mujeres que por tener problemas económicos se ven obligadas a abortar. ¿Qué pasa? Las organizaciones pro vida, como realmente se preocupan más allá de lo que pasa con la mujer y apoyan esos embarazos, les prestan apoyo económico. En caso de que no quieran quedarse con el bebé, se facilita y se apoya también todo el trabajo legal que se necesita para poder dar en adopción ese bebé. Tanto a mujeres afro como a mujeres latinas, como a mujeres de escasos recursos, como a niñas, como a adolescentes, se les presta este apoyo, porque nosotros como organizaciones pro vida no segregamos y no las categorizamos de más o menos dignas. Ese embarazo merece más o menos apoyo. Nosotras simplemente lo que hacemos es tender una mano amiga y decirles, no estás sola. Si necesitas apoyo legal, te lo brindamos. Necesitas apoyo económico, te lo brindamos. Necesitas apoyo con tu familia, te lo brindamos. Apoyo psicológico, te lo brindamos. Porque lo que una mujer busca ante un embarazo de riesgo, un embarazo inesperado, un embarazo no planeado, es ser escuchada, ser apoyada
compañía. Y eso es lo que realmente nosotros como organizaciones pro vida les prestamos. Nosotros no les damos la espalda y nosotros no las juzgamos cuando han decidido abortar, porque muchas mujeres que forman parte del activismo pro vida hoy en día son mujeres que han pasado por la práctica de abortos y precisamente conocen las consecuencias, esas secuelas físicas, psicológicas, emocionales, espirituales que quedan tras la práctica de un aborto. Y ellas son las que más defienden la vida hoy en día. Además de la discusión de qué tan válido o no es el aborto, uno de los temas que entra en debate tras la decisión de la Corte Suprema estadounidense son las tendencias políticas de los jueces y las consecuencias. Y es que los cambios que ha habido en la Corte desde la presidencia de Donald Trump son notorios. El mandatario nominó a 3 de los 9 jueces actuales, que fueron Amy Coney Barrett, Beth Kavanaugh y Neil Gorsuch. Esa es la mayor cantidad nominada en un periodo presidencial desde que Richard Nixon estuvo en la Casa Blanca. Y con la movida, Trump cambió la balanza y logró una mayoría conservadora de 6 jueces frente a los 3 de tendencia progresista que ustedes ven en sus pantallas. Y de hecho, los 3 que nominó Trump votaron a favor de tumbar el caso Roe versus Wade. Le quiero preguntar a Paula si se puede decir que esta decisión del aborto es en parte una consecuencia de la era Trump. Antes de contestar a eso, yo creo que sería importante resaltar que las organizaciones de pro vida que la otra persona está describiendo no son las que confrontamos normalmente. Existe un estudio del país de lo que son los centros de crisis para el embarazo, en donde las mujeres son maltratadas, discriminadas porque deciden abortar, en donde las mujeres son obligadas, son dadas información falsa. Sí, esto salió gracias a una investigación que hicieron periodistas que se infiltraron en estos centros. Son informaciones falsas que realmente parecen noticias falsas, diciendo que se pueden volver pedofílicas si llegan a tener un abortar o que van a tener cáncer. Entonces, claramente es una experiencia completamente diferente a las que han vivido las mujeres que se han enfrentado con estos centros de crisis para la maternidad, que así los llaman, que son patrocinados y financiados por la industria provida. Entonces, pues claramente es muy distinta la experiencia para las mujeres del común. Pero creo que es importante aclarar que definitivamente es consecuencia de Trump, y lo que Trump hizo fue volver un tema legal un tema político. Están politizando con nuestros derechos, están volviendo nuestros cuerpos un cuerpo de batalla política, y creo que por eso nuestra respuesta tiene que ser política. No puede ser una respuesta sencillamente legal. Tenemos que ir a las calles, tenemos que marchar, tenemos que mostrarnos, porque es la única forma en que vamos a lograr que nuestras voces sean escuchadas. No podemos dejar que un presidente que nominó a 3 jueces en un sistema que no estaba preparado para ese tipo de repercusiones, pues acabe simplemente con nuestros derechos. Y esta discusión legal se basa en un vacío jurídico, porque la Constitución estadounidense no otorga directamente el derecho al aborto, que es algo similar a lo que había dicho Juliet. Sin embargo, en 1973 la Corte consideró que, aunque no estaba específicamente, otros derechos sí hablaban de la integralidad de este derecho. Y ahora la Corte dice que no, y por eso tumba Roe versus Wade. Ante ese vacío, el juez conservador Clarence Thomas ya dijo que también se debería reconsiderar otros precedentes, como el derecho a la anticoncepción en las parejas casadas, la anulación de la sodomía como un delito e incluso el matrimonio igualitario. Juliet, ante esta recomposición política de la Corte, ¿se puede retroceder en otros derechos? Yo creo que más que retroceder es avanzar, porque estaríamos avanzando precisamente hacia ese rescate de la dignidad humana. Es que desafortunadamente el modernismo a lo que nos ha llevado es a pensar que el hombre es más digno en cuanto a más liberal sea de su sexualidad. Quiero que por un momento solamente nos centremos en la parte de la sodomía. Pienso que si realmente nosotros reconsideramos la dignidad del ser humano a través de lo sexual y de algo que realmente no es biológico, no se necesita entrar mucho en discusión al respecto. La anticoncepción es precisamente lo que dice el nombre, es ir en contra de que se conciba un ser humano. El mal llamado matrimonio igualitario, la unión de parejas del mismo sexo,
también es una de las maneras en las que no solo el libertinaje, sino ese ir en contra al núcleo de la sociedad que es la familia, se abandera hoy en día. Decía Paula que esto realmente lo que está es volviéndose hacia lo político y de que no se puede llegar así. En este momento no recuerdo cuál era la feminista que lo decía, creo, si mal no estoy, era Judith Butler, que decía que lo personal es político. Entonces, ¿a qué jugamos con ese relativismo y esa doble moral de que cuando al feminismo le conviene politizar sus decisiones, sus derechos, por llamarlo de alguna manera, sus mal llamados derechos, ahí sí se puede entonces llevar al movimiento y a la onda política un deseo? Pero cuando es un verdadero derecho y es algo que dignifica, y no me canso de repetir esta palabra, dignifica al ser humano, y cuando restablece, cuando recupera el derecho principal de el derecho a la vida, ahí está mal visto y entonces tenemos que volcarnos a las calles a defender lo que muchas personas consideran derecho y es asesinar a otro ser humano. Si ya paulatinamente se ha ido legalizando, por decir palabras que no comparto que sea legalizar, sino se ha ido llevando hacia la tolerancia a través de la ventana de Overton realmente este libertinaje, cuando ahorita, por ejemplo, asesinar un niño en el vientre o cuando bien sea cosas como la pedofilia, que también se ha legalizado en algunas partes, eso de una u otra manera nos va mostrando cómo la destrucción de la familia ha llegado a la sociedad. Sí, muy brevemente le quiero pedir a Paula que diga cuál es su opinión frente a lo que dice Juliet, de que este es el rescate de la dignidad humana y que realmente el libertinaje va en contra de la familia. Claramente no entiende la definición de dignidad que ha sido establecida por los múltiples tratados de derechos humanos, que incluye la libertad de poder tener control sobre nuestros futuros, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros destinos y las implicaciones que esto tiene precisamente para las familias. Este tipo de leyes contra el aborto son las que han separado familias en muchos casos cuando las mujeres se mueren o son llevadas a la cárcel. Este tipo de leyes son las que han permitido que exista, por ejemplo, la fertilización in vitro, que permite que muchas familias puedan tener acceso a la ciencia para poder formar sus familias. Entonces, si realmente nos interesan las familias, existen sistemas de políticas públicas para proteger las familias y eso no implica obligar a una niña de 10 años o de 11 años a parir. Sí, y ya para ir concluyendo nuestro debate, Juliet, le quiero pedir que muy brevemente nos diga cuál es su conclusión de la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. El derecho a la vida es el principal derecho humano, del cual se desprenden las libertades que las diferentes denominaciones liberales a nivel político defienden. La conclusión es esa: la Corte ha entrado en razón y está defendiendo el principal derecho humano, el derecho a la vida. Y Paula, ¿cuál es la conclusión que usted da sobre esta decisión del aborto en Estados Unidos? Pues que sencillamente el mensaje que envía la Corte hoy a todas las niñas y a todas las mujeres es que las mujeres no podemos ser confiadas, no podemos ser dadas esas libertades, porque al ser dadas esas libertades las vamos a usar, que somos ciudadanas de segunda categoría. Paula Ulila Guillén y Juliet Gómez, gracias por estar aquí con nosotros en France 24 y por plantear esta discusión tan interesante que hemos tenido. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes. Y ustedes sigan con nosotros aquí en France 24.